Hola, en esta ocasión voy a estar respondiendo la pregunta que me hace José Alberto Martínez. José Alberto me dice lo siguiente. Hola Diego, mira, a mí me surge la duda si una medida se puede hacer a partir de dos tablas. Pone un ejemplo donde está utilizando las metas de los vendedores o el presupuesto, los objetivos en una tabla y luego tiene cómo van esos vendedores en otra tabla. Entonces él quiere obtener el porcentaje de cumplimiento y me pregunta si esto es posible. Y después me hace otra pregunta dentro del mismo párrafo que dice, ¿cómo puedo segmentar la respuesta de la medida si esos campos están relacionados a una fecha? Y yo solo quiero que me calcule, por ejemplo, el porcentaje de julio. Por poner un ejemplo, está poniendo julio. Bueno, me voy a pasar ahora a Power BI para responder a esta pregunta. Aquí en Power BI yo tengo el siguiente modelo. Tenemos básicamente la tabla que nos menciona de presupuestos para cada uno de los vendedores y tenemos la tabla de facturas. Pero además, para poder relacionar estas dos tablas, necesitamos agregar estas dos tablas. La tabla calendario que aprendemos a hacerla en este curso, de hecho te voy a poner el link aquí abajo para que puedas ingresar a ver este concepto del cual platicamos, para que lo puedas agregar tú en tu modelo. Y luego tenemos la tabla de vendedores, que es una tabla que también tenemos que utilizar para relacionar a estas dos tablas, porque en la pregunta nos está solicitando que él quiere relacionar por medio de los vendedores, porque un vendedor tiene un presupuesto y otro vendedor tiene otro presupuesto y cada vendedor ha ingresado ventas. Entonces lo que tenemos aquí es que estamos relacionando esta tabla de vendedores con esta tabla de ventas app, por ejemplo, por medio del ID de vendedor. Y estamos relacionando esta tabla de vendedores con el ID de vendedor en la tabla de presupuesto. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a agregar el ID de vendedor desde esta tabla y ahí luego vamos a arrastrar la venta y luego vamos a poner el presupuesto también. Ahorita vas a ver cómo lo vamos a hacer. Y es lo mismo para el calendario. Bueno, aquí lo vamos a hacer un poco diferente, pero es el mismo concepto. Estamos relacionando esta tabla por medio de la columna de fecha y también estas dos tablas por medio de las columnas de fechas. Entonces, este es un modelo muy básico que solamente está hecho para responder a la pregunta de José Alberto. Ahora me voy a ir a la pestaña de informe. Hago clic aquí y yo ya tengo una tabla muy sencilla, pero la vamos a volver a hacer solamente para que veas cómo se está haciendo. La voy a poner aquí arriba, nomás la voy a hacer pequeñito. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira. Vamos a agregar una tabla nueva, aquí la tenemos. Y luego vamos a arrastrar el ID del vendedor, que puede ser el número de empleado, por ejemplo. Fíjate, aquí tenemos las 4 tablas que teníamos en nuestro modelo que estábamos viendo ahorita. Y voy a arrastrar el vendedor, pero no voy a arrastrar el vendedor desde la tabla de ventas app ni desde la tabla de presupuestos. La voy a arrastrar desde la tabla de vendedores. Aquí tenemos el ID de vendedor. ¿Y por qué desde ahí? Porque con ese ID de vendedor es como vamos a relacionar la tabla de presupuestos con la tabla de ventas app. Nomás aquí hay que tener cuidado porque me está sumando la información. Esto lo tenemos que poner así como no resumir para que me ponga todos los ID de vendedor. Si te fijas, son una gran cantidad de vendedores. Y por medio de este ID es por donde vamos a agregar la información del presupuesto y la información de ventas. Ahora, primero agreguemos la información de ventas. Voy a arrastrar la venta así y vas a ver cómo nos está sumando la venta. Y fíjate cómo se redujo el número de ID de vendedores o el número de vendedores. Esto se debe a que en la tabla de vendedores tenemos más información o más vendedores de los que tuvieron ventas. Y esto se puede deber a diversas razones. Por ejemplo, algunos vendedores ya no están en la empresa o algunos otros vendedores no han tenido venta quizás. Pueden ser cualquiera de esas cosas. Pero al momento de decirle que vamos a agregar la venta, nos está poniendo solamente los vendedores que tienen venta. Si por ejemplo hago clic derecho aquí y hago clic donde dice mostrar elementos sin datos, vas a ver que me va a mostrar todos los vendedores que no tuvieron venta. Pero pues, ese no es el caso en este momento, entonces lo voy a quitar. Y luego vamos a hacer lo mismo con el presupuesto. Voy a arrastrar el presupuesto, obviamente desde la tabla de presupuestos, y lo voy a poner aquí. Ahora déjame, por eso no quería borrar esta tabla, porque vamos a copiar el formato y lo voy a pegar aquí, para que sea más grande. Ahora sí ya podemos borrar esta tabla. La voy a borrar con mi teclado. Y fíjate, ya se ve más grande los números y aquí tenemos el ID de vendedor, la venta y el presupuesto para cada uno de nuestros vendedores. Pero esto todavía no responde la pregunta porque él quiere comparar estos dos valores en la misma tabla. Y para eso vamos a agregar una medida de DAX que también lo aprendemos durante el curso.
Lo que vamos a hacer es voy a agregar aquí en el menú de modelado una nueva medida y luego voy a escribir aquí, comparación. Y hay otras maneras en las que se puede hacer esto, pero ahorita lo vamos a ver súper específico para lo que está preguntando José Alberto. Comparación venta versus presupuesto. Bueno, primero vamos a sacar la diferencia. Escribo sum para sumar toda la venta de nuestra columna venta, de nuestra tabla venta SAP. Y luego a eso le vamos a restar todo el presupuesto, lo que se tiene en presupuesto. Entonces voy a escribir presupuesto. Así. Ya tenemos nuestra primera medida. Entonces esa medida se agregó aquí en la tabla de calendario. Y si tú no lo quieres tener en la tabla de calendario, lo puedes mover desde aquí. Haces clic y vamos a ponerla, por ejemplo, en presupuesto. Arrastramos esta medida hacia la tabla y fíjate lo que va a pasar. Voy a hacer esto un poquito más grande para poder ver todos los datos. Y fíjate cómo nos está haciendo el cálculo para cada uno de estos vendedores. Tú puedes hacer el cálculo y restarle esto menos esto. Esto menos esto. Y en los números positivos significa que la venta estuvo por encima del presupuesto o del objetivo. Y en los números negativos significa que estuvo por debajo. Ese es el primer cálculo, pero también lo podemos hacer en porcentaje. Por ejemplo, podemos ahora agregar una nueva medida en esta tabla. Y va a ser la comparación ahora de venta versus presupuesto, pero lo vamos a poner en porcentaje. Entonces esto va a ser la comparación esta entre el presupuesto, porque esta es nuestra base. Pero ahora vamos a utilizar este dato que tenemos aquí, porque como tú bien sabes, las medidas las podemos utilizar en otras medidas. Entonces voy a empezar a escribir comparación. Fíjate cómo nos apareció la medida que acabamos de crear. Y eso lo voy a dividir entre la sumatoria del presupuesto, de la columna presupuesto. Y voy a hacer esto. Para arrastrar este campo lo vamos a arrastrar así, que es el nuevo campo. Y vamos a darle un formato de porcentaje, el cual se hace desde aquí. Fíjate cómo nos da un porcentaje y le voy a poner un decimal. Si tú quieres poner este dato en el centro, simplemente te vas a la pestaña de formato y haces clic aquí donde dice valores. Perdón, es clic donde dice formato de campo. Seleccionas aquí comparación venta versus presupuesto, alineación centro y quiero aplicar los resultados o el formato al encabezado y al total. Y puedes hacer lo mismo con la otra columna que agregamos. Comparación venta versus presupuesto, alineación al centro, para título y para el total. Ahí ya lo tenemos. Y ya tenemos aquí la comparación. Esta es la comparación a nivel vendedor y esta es la comparación general. Tú puedes hacer los cálculos si quieres corroborar estos datos. Y esa es la tabla que tenemos para comparar cómo va cada uno de nuestros vendedores contra el presupuesto. La venta contra el presupuesto. Ahora, si tú quieres hacer esto a nivel mes, como lo mencionas, hay varias maneras también en las que se puede hacer. Pero ¿qué te parece si utilizamos las nuevas funcionalidades de Power BI para hacer esto? Lo primero que se puede hacer es agregar el mes, por ejemplo. Lo puedes agregar aquí en objeto visual y seleccionar julio. Pero esto no te va a servir, ¿sí? Y esto nos está dando un error porque nos está dividiendo entre algo que no existe. Ese vendedor no tenía presupuesto para ese mes. Entonces lo que se puede hacer en este caso, en lugar de que le pongamos esta medida como comparación, así, dividiéndolo, podemos utilizar una función que se llama divide y podemos agregar una coma y lo cerramos este paréntesis y fíjate, ya no nos está dando ese error. Pero, ¿qué pasaría aquí cuando pasamos de mes y ya no queremos ver julio, por ejemplo, ahora queremos ver agosto, pero queremos que sea automático? Bueno, lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar esta opción de mes, vamos a utilizar la nueva funcionalidad que te comento. Entonces, vamos a arrastrar la fecha y en lugar de utilizar un filtrado básico, vamos a usar un filtrado de fecha relativa. Y aquí tenemos estas opciones y voy a hacer clic donde dice pertenece a este mes. Pero aquí vas a tener que hacer clic donde dice aplicar filtro. Y fíjate, ahora nos está haciendo el mismo cálculo, pero para este mes. Para el mes en el que estamos haciendo este análisis de aquí, si te fijas, dice agosto. Desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto. Y así es como puedes aplicar filtros de fechas utilizando la tabla calendario y lo puedes hacer
que sea un poquito más relativo o que tome en cuenta el día en el que estás haciendo o en el que estás viendo el reporte. Espero que te sirva. Cualquier duda, por favor, déjamela saber como un comentario y estaré al pendiente para ayudarte a responderla. Nos vemos más adelante.